Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Hola, bienvenidos a Conversando con Emilio. Reconectarse con la gente, superar sus diferencias, llevar a cabo unas primarias, son los retos que tiene la oposición. Para hablar de eso y mucho más, hoy tenemos a Nickmer Evans. Él es presidente del movimiento Democracia e Inclusión, MDI, y además es precandidato a la presidencia de la República por esta organización política. Nickmer, bienvenido. Gracias, Emilio. A ti y a La Voz. Nickmer, ¿cuáles son los retos que tiene la oposición en un futuro a mediano plazo, digamos, antes de unas elecciones presidenciales? Son muchos, pero creo que uno de los principales retos en este momento es tratar de poder aglomerar todo el deseo de un sector del país que está buscando y requiere y demanda transformación, cambio en la conducción y en el modelo político, económico y social. Ya fíjate que no solamente es, y no debe ser salir de Maduro el objetivo, es poder ser expresión de la mayoría que lo que le interesa es poder elevar la calidad de vida, poder aspirar a que sus jóvenes, hacia que sus hijos tengan la esperanza de poderse mantener en el país, y que podamos tener una economía que esté basada en la posibilidad de la confianza y la justicia, pero que además también está basada en la vuelta al Estado de Derecho y la posibilidad de que no haya violación de derechos humanos en el país. O sea, todo esto es un reto para una oposición que se había trazado como reto durante muchos años, era salir del socialismo del siglo XXI, salir de Chávez, salir de Maduro. Se salió de Chávez por causas naturales, pero se mantuvo Maduro porque no se tuvo una concepción de propuesta verdadera y alternativa al país para convencer a una mayoría de que es posible transformar al país con una propuesta, con un modelo distinto y alternativo que haga sentir que las mayorías tengan la confianza de que valga la pena apostar por esa. Ahora fíjate, a propósito que tocas ese tema, como dije, Nickmer es precandidato a la presidencia de la República, y ha sido una exigencia de la gente ver un programa de gobierno, ver un planteamiento de país, y lo que ve es, como tú lo decías, bueno, hay que salir de Maduro, ese es el tema y hay que hacer unas primarias, pero pareciera que en la oposición en general, con muy contadas excepciones, no hay una propuesta de país. ¿Tienes tú una propuesta como candidato presidencial? ¿Cuál es tu propuesta, o por lo menos los temas más importantes de la misma? Bueno, nosotros arrancamos este lunes con un recorrido que iniciamos en el estado Miranda, pero que vamos a ampliar ya para la semana que viene. Bueno, para este mismo fin de semana vamos a estar en Maracay, en San Juan de los Morros, si se termina de confirmar, porque el repunte del COVID está un poco fuerte. Vamos a estar en Apure, en Barinas la semana que viene, presentando Venezuela 20 puntos. Venezuela 20 puntos es una prepropuesta. A ver, nosotros elaboramos desde el equipo del Movimiento Democracia e Inclusión una propuesta de país que estamos presentando para construir junto con la gente, con la capacidad de que haya modificaciones, de que haya incorporaciones, de que haya aportes de la gente que está con nosotros o que va a estar con nosotros o que sean de otras organizaciones y estén dispuestos a debatir con nosotros en este sentido. ¿Cuáles son los centros fundamentales de Venezuela 20 puntos? Primero, 20 puntos es porque es la nota que tenemos que sacar para aprobar y exhibir este examen como reto de mejoramiento del país y de superación de la crisis. Tenemos 5 pilares fundamentales sobre los cuales estructuramos la propuesta de Venezuela 20 puntos. Primero, justicia justa y división de poderes real. Fíjate que priorizamos el tema de la justicia como el centro fundamental, porque esto va a desencadenar una serie de cosas que van a permitir que jueces no designados a dedo, sino que jueces que ganen por concurso y por credenciales sean el centro fundamental de la garantía de la división de poderes, que en este momento en Venezuela no existe. ¿Y por qué es tan importante la división de poderes? Estos jueces que fueron designados, estos magistrados que fueron designados, ¿tú piensas que fueron designados a dedo? La mayoría, por no decir que ninguno, no tiene credenciales para estar en esos cargos. Fue una designación estrictamente político-partidista, hegemónica, de quienes ostentan el poder el día de hoy. Entonces, la posibilidad de que realmente haya un esquema que centre la atención en el poder judicial nos va a permitir
Primero, garantizar desde el punto de vista económico, me estoy adelantando un poco, la posibilidad de que haya confianza en el país, porque la única manera de desarrollarnos económicamente es que haya confianza en el país. Ya voy a abordar ese que es el cuarto punto. Lo otro es la necesidad de que haya cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad, que sería el segundo punto. ¿Cómo se logra cero tolerancia a la corrupción? Fíjate tú, el centro fundamental de esta propuesta es decirle al sector del chavismo que no vamos por venganza, vamos por justicia. Y que sobre la necesidad de considerar y tener conciencia de que aquí se han fugado más de 650 mil millones de dólares en los últimos 20 años y que tiene que haber responsabilidad sobre eso, se debe instaurar una justicia que permita que quienes sean responsables paguen por ese desfalco a la nación. Pero además también... Entonces, más allá de que se está diciendo que no es una venganza, la intención es castigar a los corruptos. Claro, porque una cosa es... no es perdonar y olvidar. Claro, porque el tercer aspecto fundamental de nuestra propuesta es la reconciliación social. Nosotros necesitamos reconciliarnos, pero fíjate que digo social y no política, porque la reconciliación política es un proceso mucho más complejo que no se decreta. La reconciliación social tampoco se decreta, pero si cuando estás en el poder y tienes la voluntad de la reconciliación social, ese tejido aguas abajo, en lugar de implementar una política de división y de guerra de clases sociales, sino que por el contrario sea incluyente en relación a las diferencias de clase social, nos puede permitir generar unas condiciones idóneas para poder avanzar en la reestructuración del tejido social y por lo tanto de la reconciliación social. Pero la reconciliación social no es impunidad. No es que vamos a llamar al chavismo y bueno, está bien, de aquí borrón y cuenta nueva y ustedes no se han robado nada, ustedes no han violado derechos humanos, ustedes no. Aquí quien tenga algo que pagar, que es un porcentaje pequeño del chavismo, hay que dejarlo claro. El mensaje al final es que no puede haber impunidad, pero tiene que haber reconciliación con aquellos que son la mayoría del chavismo, que incluso ejercen cargos públicos, pero que no tienen responsabilidad desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista judicial en relación con el desfalco de la nación, porque no todos pueden haber cómplices, pero no todos son responsables. Entonces, esa necesidad de generar reconciliación es una base fundamental. Ahora, nada de esto se logra si nosotros no tenemos una propuesta económica. Y la propuesta económica de nosotros, más que ser un modelo de absorción ideológica, es un planteamiento de método. Y el planteamiento de método es una economía tripartita, Emilio. La economía tripartita, además avalada por la OIT a nivel internacional, pero nosotros la hemos asumido no solamente para el tema del salario, sino para la formulación de un modelo económico del país, implica que acá la única manera de poder generar confianza y desarrollo es una mesa en donde el sector empresarial e industrial, los trabajadores y el Estado, asumiendo su rol no hegemónico, sino de mediador y de facilitador y ejecutor de medidas, disminuyendo su tamaño, pero aumentando su responsabilidad, pueda generar un espacio de formulación de políticas económicas que garanticen dos cosas fundamentales: aumento de la producción y por lo tanto una inmediata repercusión en el mejoramiento del salario. El que se siente aquí contigo y te diga que el salario hoy, mañana, si yo llego a ser gobierno, lo aumento a $500, es un demagogo, un populista y un miserable manipulador. Por cierto que ese es un tema muy importante. A mí me gustaría ahondar en eso porque está el tema de la derogación o la solicitud de la derogación del decreto de la ONAPRE. En palabras, ustedes han pedido desde el MDI la derogación del instructivo ONAPRE, y esto es una cita, por esclavizar a los trabajadores venezolanos. Así es. Ahora, para la audiencia en general, ¿qué es el instructivo ONAPRE? ¿Por qué piden su derogación? ¿Y cuál sería la propuesta, que era lo que ibas a hacer ahora? Fíjate, la ONAPRE es la Oficina Nacional de Presupuesto. Depende del Ministerio de Finanzas. Pero a su vez, la ONAPRE está ejecutando una instrucción de una resolución del Ministerio del Trabajo, que es la 2792, que iguala hacia abajo el salario. O sea, desconoce a los trabajadores de la administración pública
todos los beneficios que han obtenido de manera sistemática por la discusión de las contrataciones colectivas, que desde la cuarta, desde la quinta, desde la tercera, o sea, la acumulación histórica de los logros de los trabajadores en Venezuela. Este es el único gobierno que tiene un presidente obrero y que literalmente se tiró encima todos los beneficios y las luchas de los trabajadores de manera histórica en el país. Porque la resolución establece la libertad que tiene administrativamente el gobierno de poder afectar todos los beneficios de las contrataciones colectivas a partir de los instrumentos que establezca, y la UNAPRE es el operador, es el que define cómo se va a igualar, y lo que hace es discrecionalmente eliminar las primas de profesionalización, los pagos por guarderías, el tema de los uniformes y el trabajo, el tema alimentario, o sea, todos esos beneficios que hacían al salario integral, tenía una visión robusta hacia al salario integral, lo eliminaron por completo. ¿Cómo nosotros podemos y debemos plantear con seriedad el volver a discutir sobre el fortalecimiento del salario de los trabajadores de la administración pública? Lo primero que tenemos que definir, Emilio, es de dónde va a salir el dinero. Y esa responsabilidad no solamente es del Estado, el trabajador tiene que saber y ser copartícipe de saber de dónde vamos a sacar el dinero. Pero también los empresarios, que son el centro fundamental de atención en este sentido, tienen que contribuir en decirnos: nosotros vamos a sacar el dinero y contribuir de tal manera junto con el Estado. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para mejorar las condiciones salariales del país? Por eso es que te digo, no podemos nosotros decir que mañana, yo siendo presidente de Venezuela, vamos a decretar el aumento salarial. No. Mañana, siendo yo presidente de la República, lo que vamos a hacer es plantearnos el esquema para la captación inmediata de recursos para la inversión y el mejoramiento del estatus de los trabajadores en Venezuela. ¿Cómo? Como te dije hace un rato, hay 650.000 millones de dólares fugados. Ecuador tiene una experiencia interesante con Correa hace ya varios años de repatriación de capitales. Eso es una experiencia. De Correa podemos decir muchas cosas, pero esa experiencia es interesante. Él logró aproximadamente recuperar entre el 7 y el 10% de la fuga de capitales que tuvo, porque teniendo buenas relaciones internacionales con países que capturan a delincuentes, que lavan dinero o que tratan de lavar dinero afuera, nosotros podríamos recuperar. Imagínate tú que recuperamos el 10% de los 650.000 millones de dólares en aproximadamente un año y medio, a lo largo del año y medio. Tendríamos la posibilidad de tener lo que hoy tenemos como presupuesto 6 veces, multiplicado 5 veces, para poder iniciar el proceso de reinversión de la industria petrolera, por ejemplo, o el mejoramiento de los servicios para el desarrollo del turismo, o la posibilidad, que es otra parte del programa, el planteamiento de nosotros, que es la municipalización del IBIC, del Instituto Venezolano de la Investigación Científica, porque aquí no nos vamos a desarrollar nunca, ni vamos a dar la dependencia si no tenemos tecnología propia y desarrollo tecnológico propio. Entonces, en el conglomerado de ese planteamiento, la economía tripartita tiene un sentido fundamental. Ahora, el quinto pilar, no vamos a lograr nada de esto si además no rompemos la posibilidad de que aquí vuelva una hegemonía o la búsqueda de la preservación del poder a montarse. Y cuidado, porque aquí no solamente son los rojos, es que aquí hay de otros colores que también tiran al final al rojo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y un elemento fundamental, una serie de reformas constitucionales que dependen en gran medida de la Asamblea Nacional, que debe ser escogida en el 2025, tiene que dar efecto inmediato. Disminución del periodo presidencial, segunda vuelta, eliminación de la reelección indefinida y constitución de una segunda cámara en la Asamblea Nacional. No la llamemos Senado, una segunda cámara que tenga representación territorial, proporcional al territorio, así como hay la proporción en este momento a la densidad poblacional por circuitos. Por cierto que vi dentro de, cuando hacía la producción, esas propuestas que tú has hecho, eliminar la reelección indefinida, entre varias propuestas que has hecho, dar paso a la celebración de una segunda vuelta en los comicios presidenciales, acordar el periodo del mandato del Ejecutivo Nacional, reincorporar la Asamblea Nacional bicameral, como lo estabas diciendo ahorita. Por cierto, todas esas medidas fueron acordadas bajo el mandato del fallecido presidente Chávez. ¿Estaba Chávez equivocado entonces en el norte que estaba llevando? Mira,
Chávez tuvo aciertos y desaciertos y evidentemente la historia determina de manera muy clara que tuvo más desaciertos que aciertos. El tema de la unicameralidad desde el punto de vista constitucional pudo haber tenido sentido en aquel momento. Porque claro, el Senado se convierte como una especie de Cámara de Nobles y el objetivo al final no es ese, sino el de tener una representación proporcional al territorio. Y quizás la eliminación del Senado en ese sentido tenía algún sentido. Ahora bien, sin duda alguna, el tema de la reelección indefinida fue un error que algunos apoyamos como yo y que estamos dispuestos a corregir. Porque pensar en el hecho de que el que tiene la posibilidad de estar en el poder y reelegirse permanentemente no va a utilizar esa excusa para poder generar un ejercicio hegemónico y del control hegemónico de un proyecto político fue ingenuo de nuestra parte, porque de la mayoría que al final lo aprobó en una consulta popular, porque pensábamos que eso no iba a afectar la alternabilidad y que era justo que si alguien quería que se repitiera un proyecto político, pues si tenía la legitimidad lo hiciera. El grave problema es que ya no es un problema de legitimidad, es que está comprobado que estando en el poder y abusando de él, tú puedes lograr incidir en los resultados electorales y en la manipulación del sistema electoral. Bien, vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso quiero que me comentes. En este momento no hay un liderazgo ni en la oposición ni en el gobierno. Creo que ninguno de los candidatos o precandidatos o personas o líderes que se asoman dentro del gobierno y dentro de la oposición supera el 18% en intención de voto. ¿Eso es bueno para quién? No me respondas. Vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Nickmer Evans. Él es presidente del Movimiento Democracia e Inclusión MDI y precandidato a la presidencia de la República por esa organización. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Nickmer Evans, presidente del Movimiento Democracia e Inclusión MDI y precandidato a la presidencia de la República por ese partido. Y dejamos una pregunta al aire. Nickmer decía que ninguno de los líderes de la oposición ni del gobierno supera el 18% en intención de voto. ¿Esto es bueno para quién? ¿Esto es bueno para que surja un outsider, como muchos analistas dicen? Es una gran oportunidad para que en Venezuela surja una nueva expresión política. Y digo una nueva expresión política y no un outsider, porque los outsiders en la mayoría de las experiencias en el mundo terminan siendo, bueno, nosotros somos resultado de un outsider. Chávez era un outsider en el momento en que la antipolítica tomó cuerpo a finales de los años 90 en Venezuela, pues nos condujo a pensar en una MIS o en un militar, ¿no? Los dos eran símbolo de la antipolítica en aquel momento y eran unos outsiders. No creo en la posibilidad de la construcción política de una situación emergente y alternativa. No me gusta el concepto outsider, aunque algunos han dicho que yo podría ser un candidato outsider. La verdad es que yo no vengo de fuera de la política, yo soy politólogo. O sea, yo estudié, no para gobernar, yo estudié para entender la política. Y las circunstancias me han llevado al tema del ejercicio político. Entonces, pero también soy empresario, soy fundador de la plataforma comunicacional Punto de Corte, que es una plataforma que ha tenido éxito en los últimos años, a pesar de todos los ataques que se han generado en contra de la plataforma. Y siempre he tenido la vocación de emprendimiento desde muy chamo. Así que, además puedo decir que soy un político que vive de su trabajo, Emilio. Yo voy a hacer algo contigo y después te voy a invitar a que le preguntes a los demás que entrevistes. Yo te puedo decir en dónde trabajo y cuánto gano. O sea, yo trabajo en la plataforma comunicacional Punto de Corte y soy fundador de ella y además yo gano $600 mensuales. Creo que hay muy pocos políticos que te pueden decir cuánto ganan mensualmente, ni de qué viven. Porque uno no puede
vivir de la Ni política. cómo justificar sus gastos o su Claro, modo de claro, vida. uno no puede vivir de la política, uno que tiene vocación política tiene que vivir para la política. Ahora bien, en relación a lo que me estabas preguntando, creo que los momentos de crisis son una gran oportunidad. Y creo que hoy el pueblo venezolano tiene que darse la oportunidad de empezar a descartar desde el punto de vista ético y del perfil del candidato a quienes vamos a escoger para las futuras elecciones, tanto presidencial como Asamblea Nacional, regional, las locales. Porque ya nos hemos dado tanto el golpe con la misma pared que lo que está claro es que tenemos que cambiar de método. Nosotros no podemos seguir escogiendo al candidato por sentimiento o por emoción. Tiene que imperar un poco más la razón. Y además también debemos buscar la trayectoria y la historia de estos candidatos para decidir en relación con el elemento programático lo que nos está proponiendo y en relación con lo que es de trayectoria de vida. Creo que el elemento ético hoy es importante y te digo todo esto para decirte que tanto quienes ostentan el poder hoy desde el punto de vista ético como algún sector de conducción de la oposición de Venezuela son corresponsables del desfalco a la nación. Tanto PDVSA como Monómeros tiene que ser un proceso de investigación para que pague. Esa impunidad es o sea, la superación de la impunidad es contra todo el que tenga responsabilidad en ese sentido, ¿no? Y es importante que nosotros le pidamos a la gente que tengamos un ejercicio de mayor ponderación y coherencia, porque al final el destino del país se nos va de las manos si no escogemos a los mejores conductores. Eso es correcto, pero fíjate cómo la veo yo y el problema que se genera, Nickner. 60% de las personas no quiere saber nada de la política, ni de los políticos. Así es. Eso deja la mesa servida para que ganen las maquinarias, las llamadas maquinarias, entendiendo yo que la que está más aceitada, diciéndolo de esta forma, es la del PSUV. Claro. Eso no deja a su vez la mesa servida para que Maduro sea reelecto presidente, a pesar de no contar con las condiciones gerenciales que tú has descrito. Yo no sé si a ti te gusta el hipismo. A mí no me gusta mucho, pero me sorprendió un poco el tema del Kentucky Derby, este último Kentucky Derby, que es como la carrera más famosa del mundo. Ahí estuvo un venezolano y la ganó. Y Sony no estaba previsto que participara en la carrera. No, pasaron 10 cosas que tenían que pasar para que él o el caballo... Además arrancó atrás, el caballo se quedó pegado en la talanquera, sin embargo se fue por la baranda y ganó la carrera. Yo creo que, pero ojo, era un jinete profesional, tenía el caballo adecuado y estaba en el momento determinado y tenía la voluntad de querer ganar. Con esto te explico primero el tema del outsider, vuelvo a tocar ese punto. Tú no puedes traer a alguien con un burro a competir con caballos, por más que el burro esté muy bien cuidadito y parece que es una empresa productiva. Y lo otro es que siempre hay la posibilidad de generar fenómenos irruptivos en la política en el mundo. Y Venezuela no es la excepción en ese sentido, pero con el aprendizaje de no escoger por desesperación en el marco de la antipolítica. ¿Qué necesitamos, Emilio? Necesitamos, hay gente que dice hay que reconectar con la población venezolana, porque al final el venezolano no está rechazando la política, sabe que la política, si no se mete con la política se mete con él. Lo que está rechazando es a los políticos tradicionales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues muy difícilmente alguien que no vive lo que vive la gente esos son los que tienen que reconectarse. Ahora, los que estamos viviendo todos los días el padecer de la dificultad del acceso al gas, a la electricidad, al agua, que no vivimos en una burbuja de cristal, que padecemos el tema de la gasolina, el sistema de acceso al sistema de salud, la imposibilidad de estar asegurado o asegurar a tu familia para poder tener alguna garantía en relación con el tema del acceso a la salud en el país, que tenemos que estirar el salario para poder vivir. No tenemos que reconectarnos, lo que tenemos es que dar un paso al frente. Y aquí la invitación es que la gente asuma su responsabilidad. La política se mete contigo si tú no te metes con la política, y te hace la vida cuadritos como nos los ha hecho en los últimos meses, en los últimos años y en las últimas décadas. Entonces, esa necesidad de reconectar a la gente con la política, porque
Sí, yo no me tengo que reconectar con la gente. O sea, diariamente estamos conectados y vinculados con esa realidad. De aquí salimos a Petare, si la lluvia nos los permite, y nos vamos al barrio al Carpintero, porque allá unas familias nos están esperando. Estuvimos en estos días en Guaremal, en Los Teques, una comunidad absolutamente abandonada, con un caso de una señora que la cuida la comunidad que se llama Mariguita. Vino la misión Vivienda Venezuela en esa política de sustitución del rancho por vivienda y le tumbaron la casa y le tiraron los ladrillos. Una señora que casi no puede caminar. Ella camina, Emilio, sobre la malla de la losa que no se hizo nunca y no puede dar paso, se enrolla en eso. Es un peligro. La señora se cayó hace 3 días. Entonces, esas cosas simplemente se viven porque son parte y se sufren de manera diaria. Ahora, Nilmer, ¿cómo se le ganan unas elecciones al chavismo? ¿Cómo le ganas tú unas elecciones a un partido que tiene 23 años creando estructuras? Que todos los programas que hacen, el programa de los CLAP, el programa de denuncia de los servicios públicos, todo es un 1x10, todo es una armazón de una estructura para ganar en lo político, para ganar elecciones. ¿Cómo le puedes ganar tú? Mira, ¿Cómo le puede ganar la oposición unas elecciones al chavismo? Haber estado en algún momento en el chavismo sirve para algo. Yo rompí con el chavismo en el 2013. Sin embargo, yo pude aprender cosas de la forma de estructuración del chavismo y todos los venezolanos vimos cómo nació el chavismo. ¿Por qué utilizo este recurso para responderte? Porque el chavismo, cuando nació, tampoco tenía estructura. Fue un fenómeno aluvional con núcleos y localización de liderazgos locales que permitió generar redes necesarias para poder después crecer. Ellos se convierten en maquinaria ya estando en el poder, porque utilizan el dinero del Estado de manera mal habido para fortalecer a su partido, y ellos confunden el partido con el Estado y el Estado con el partido. Creo que hay 2 elementos fundamentales para poder resolver este dilema. Primero, la unión de la oposición venezolana es clave. Por eso yo no soy un candidato que va fuera de la Unión y dice yo soy candidato directo a las presidenciales, porque creo que la posibilidad de agregarnos, de adicionarnos con el resto de las estructuras político-partidistas que existen en el país es importante, especialmente con sus bases, porque solos no vamos a lograrlo. Entonces, vamos a una primaria en unidad, vamos a discutir nuestras propuestas y bueno, por supuesto que ahí sopesará mucho el tema de la estructura, pero insisto que estamos en condiciones. Cuando tú haces una encuesta y dice que más del 60 o 70% de los venezolanos no son parte de partidos políticos ni creen en los liderazgos políticos, estamos a la puerta de fenómenos aluvionales, de gente que en el marco del descontento, incluso de la condición política de la oposición, si lo logramos convencer de que participen, que es el secreto fundamental, y le damos confianza en el proceso, por lo menos de primaria, la gente va a ir y va a votar por cualquiera que no sea el que represente más de lo mismo. Yo creo mucho en eso, Nilmer, porque inclusive gente que ha sido, o sea, quedado en la abstención como un mecanismo de rechazo, creo que eso no lleva particularmente esto no lleva a ningún lado. Hacerle ver que cuando Chávez ganó, Chávez no tenía ningún rector en el poder electoral. Así es. Y quizás pocos testigos en las no sé cuántas miles de mesas que hay que tener testigos por todo el país. Pero fue tal el aluvión de votos que fue imposible pues, negarle el triunfo. No tenía tampoco votos, porque ¿de dónde salían los votos de Chávez? Puede ser igual entonces para derrotar a Maduro, los votos de Chávez salían ¿de dónde? Salieron de Acción Democrática y de COPEI, no salieron debajo de las piedras. ¿De dónde van a salir los votos para cambiar el sistema que impera en este momento? Va a salir del chavismo descontento junto con la oposición. Otra cuota, para finalizar, Nilmer, una cuota importante de votantes está en el exterior, que les correspondería votar por el presidente de la República. ¿Cómo se logra la participación? Yo calculo de 2.5 millones de votantes que pudiera haber en el exterior. ¿Y cómo se logra que participen inclusive en unas primarias de la oposición? Fíjate, importante tema. Son aproximadamente, son ya más de 6 millones de venezolanos fuera del exterior, de los cuales tienen posibilidad de votar 3.5 millones. Y hay 1 millón de venezolanos que cumplieron o van a cumplir para el 2024 18 años. O sea, estamos hablando de 4.5 millones de venezolanos que podrían votar para unas elecciones presidenciales. Claro,
eso es una potencialidad. Tenemos un problema serio que es el problema de las relaciones consulares con con algunos países en donde hay importante cantidad de población venezolana que va a utilizar el gobierno para impedir que un porcentaje vote. Sin embargo, nosotros hoy calculamos la cantidad de venezolanos que están en países de América Latina y de Europa con las que se tienen relaciones o se podría restablecer relaciones, y estamos hablando de aproximadamente unos 3.5 millones de venezolanos que podrían, 2.5 millones de venezolanos que podrían votar en el exterior con casi certeza en este momento. Ahora, ¿cómo logramos que eso suceda? Hoy en el Consejo Nacional Electoral hay una representación de un sector aliado a nosotros que se llama UPP 89 y el MDI, que estamos discutiendo junto con otras organizaciones el establecimiento de un reglamento que debe introducirse en la Junta Directiva del CNE, aspiramos que el día de mañana, no sé si hoy o mañana, para poder, un reglamento para poder empezar a regularizar el tema de la participación de los venezolanos fuera del país. No puede ser que la LOPRE, la Ley de Procesos Electorales, condicione la participación de los venezolanos en el extranjero a que esté en condición regular fuera del país. En el país donde está. En el país donde está. Eso es lo primero que estamos cuestionando, el artículo 124 de esa ley. Eso no lo hace menos venezolano. Claro que no, por el contrario, y además la Constitución priva sobre cualquier ley, y la Constitución dice que la única condición para votar es que tú estés registrado y fuera o dentro del país y que tengas mayoría de edad, más nada, que no tengas ningún tipo de interdicción. Eso es la primera lucha. Lo segundo, y entonces estamos presionando al Poder Electoral para que cumpla su deber. A ellos, a los miembros de la Junta Directiva del Poder Electoral, déjense de guabineos, ustedes todos son responsables de que esos venezolanos participen en el extranjero. Segundo, el tema de poder lograr que en las primarias se logre la participación plena de todos los venezolanos en el extranjero es un elemento de presión que va a ser determinante para las elecciones presidenciales. Entonces, para nosotros es una condición sine qua non el hecho de que, y se lo hemos dicho a Omar Barbosa, que es el secretario de la Plataforma Unitaria, con la cual nosotros hemos asumido la posibilidad de promover el referéndum revocatorio. Nosotros no somos parte de la plataforma. Consideramos que con esa plataforma unitaria debemos promover unas primarias más allá de la plataforma unitaria, ¿okay? Que incluya a gente que no somos de la plataforma unitaria. Y nos hemos reunido con Omar Barbosa y le hemos dicho que para nosotros es importante el hecho de que venezolanos fuera del país voten. Pero además, le tomamos la palabra a Benigno Alarcón de la Universidad Católica Andrés Bello y exhortamos a la conducción política de la oposición que sea sincera, porque Benigno alertó que se ha reunido con dirigentes de la oposición, específicamente de la plataforma unitaria, que dicen de la boca para afuera, a través de los medios, que están de acuerdo con la participación de los venezolanos en el extranjero, en unas primarias, pero puertas adentro, en la intimidad. A él le han dicho, ahí está el testimonio de él, es público, en un foro que hicimos la semana pasada con él, y lo transmitimos vía streaming, que a él le dicen que como no les conviene el voto en el extranjero, entonces ellos al final no van a empujar hacia ese interés. Bueno, muchísimas gracias, Nickmer Evans, presidente del Movimiento Democracia e Inclusión, MDI, y precandidato a la presidencia de la República por esta organización. Y los invitamos, las personas que se conectaron tardíamente, se pueden meter en YouTube y colocar Conversando con Emilio, y ahí encontrarán entrevista a Nickmer Evans, encontrarán esta y todas las entrevistas que hemos hecho en este momento. Y será hasta otra oportunidad donde estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.